Bien, en este vídeo te voy a explicar un circuito muy interesante. Imagínate que tienes una fuente de tensión de corriente continua de, por ejemplo, 5 voltios y la quieres elevar a una tensión mayor, de 12, de 15, de 24. ¿Cómo harías? Bien, pues en este vídeo te voy a explicar un circuito que se denomina convertidor de corriente continua a corriente continua elevador o booster, como dicen los ingleses. Muy interesante porque te lo voy a explicar cómo funciona y además vas a ver cómo funciona este circuito práctico basado en este circuito integrado LM2577 ajustable. No te lo pierdas, ya sabes. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como estás viendo en la imagen, el circuito tiene muy pocos componentes. Sería este circuito integrado, que después te voy a contar más cosas de él, te voy a explicar más cosas de él. Una bobina, un inductor, un diodo Schottky, dos resistores, un condensador electrolítico de salida, un condensador electrolítico de entrada y una resistencia y otro condensador cerámico. Como ves, pocos componentes para tan extraordinario circuito. Bien, ¿cómo va a funcionar? Bien, vamos a ver que aquí vamos a introducir una tensión de corriente continua que puede variar. Es decir, que puede ser una tensión de continua de una fuente o puede ser una tensión de corriente continua que has conseguido con un transformador para reducir, con un rectificador y con un filtro. Lo que llamamos una fuente lineal no estabilizada, que estaría fluctuando. Bien, entonces aquí vamos a tener una tensión de entrada mínima y una tensión de entrada máxima, ¿sí? Y esa tensión va a ser de corriente continua, ¿vale? Esta tensión la llamamos V sub I, tensión de entrada. Bien, como siempre colocamos aquí un condensador porque este circuito va a trabajar en conmutación. Este transistor que tenéis aquí va a trabajar en conmutación y va a demandar corrientes no constantes sino variables, y por lo tanto la fuente puede producirse en ella, la fuente que tengo aquí puede producirse en ella oscilaciones. Entonces, para evitar esas oscilaciones o para minimizar esas oscilaciones, colocamos un condensador electrolítico, ¿vale? Bien, ¿cómo va a funcionar este circuito? Como ves, ya te dije que está basado en este regulador. Este regulador genera internamente una onda cuadrada que va a hacer que este transistor esté trabajando al corte y a la saturación. Es decir, se va a comportar como un interruptor, ¿vale? Cuando este interruptor esté cerrado, ¿vale?, la corriente vendría por aquí, cargaría a esta bobina, ¿vale?, circularía por aquí y estaría circulando así una corriente que, como estás viendo, esta tensión prácticamente es muy pequeña, la podríamos despreciar. La resistencia la tensión en esta resistencia sería también pequeña porque es una resistencia shunt de un valor óhmico pequeño, por lo tanto la tensión aquí suele ser pequeña, ¿vale? Es decir, que toda la tensión de entrada aparece en extremos del inductor. ¿Y qué va a ocurrir cuando aplicamos una tensión continua a un inductor? Que este va aumentando la corriente de forma lineal, ¿vale? Entonces esta bobina se estaría cargando cuando este transistor está saturado, es decir, el interruptor está cerrado. ¿Hasta cuándo? Bien, hasta que el circuito lo decida y pase al corte. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando este pasa al corte? La bobina está cargada, es decir, por aquí estaba circulando una intensidad, y su L, que ahora, como no puede circular por aquí, tiende a circular por aquí y de hecho va a circular por este diodo. Fíjate, este diodo antes no estaba conduciendo. ¿Por qué? Porque la tensión que tengo aquí con respecto a masa hemos dicho que es una tensión pequeña, que sería la suma de esta más esta. Sin embargo, la tensión que voy a tener en la salida va a ser siempre mayor, ¿vale? Aquí voy a tener una tensión siempre mayor que aquí, ¿vale? Entonces esta tensión, imagínate, 12 voltios, ¿vale? Vamos a hacer los cálculos, vamos a poner los valores de estos resistores y inductor para tener una tensión de 12 voltios, ¿sí? DC, de corriente continua.
Y a la entrada voy a tener una tensión que como mínimo puede ser de 5 voltios, aunque puede oscilar de 5 a 6 o de 5 a 7, no habría ningún problema. Siempre tengo que tener más tensión a la salida que a la entrada, porque si no, aquí tengo un grave problema y puede estropearse. De hecho, se suelen estropear por ese motivo, porque a veces ponemos una fuente regulable y no nos damos cuenta y forzamos esta salida a una tensión menor que la entrada y vamos, muere el circuito, ¿vale? Se destruye. Bien, entonces vamos a ver que al colocarle aquí una resistencia de carga, que cuando este transistor pase al corte, la corriente que está circulando por aquí va ahora a circular por el diodo, porque antes el diodo no circulaba, no conducía, porque estaba polarizado inversamente, ya que la tensión de salida siempre va a ser mayor que la tensión de entrada. Y la tensión de salida, a poco que tengamos aquí, como este punto, esta tensión que tengo aquí es pequeña cuando este transistor está saturado, aquí tengo una tensión, imagínate, de 0,2 voltios, por decir algo, ¿vale? Y aquí tengo una tensión siempre mayor de 0,2, imagínate, 12 voltios, pues este diodo no conduce cuando este está saturado, cuando está cerrado el interruptor. Ahora, cuando esto está abierto, sí va a conducir corriente por el diodo gracias a que la bobina quiere seguir circulando la corriente. Entonces, lo que hace la bobina es ceder esa energía que almacenó. Cuando este está saturado, cuando está cerrado, se carga, aumenta la corriente por ella, y cuando este pasa al corte, esa energía que tiene la bobina se descarga y va a cargar a este condensador y va a aportar la corriente a la carga, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la corriente? O sea, lo que veríamos en un osciloscopio, si pudiésemos medir esta corriente, ya sabes que un truco para medir la corriente con un osciloscopio te dirás, una corriente con un osciloscopio, los osciloscopios solo miden tensión. Sí, pero si coloco aquí en serie con esta bobina una resistencia muy pequeña, ¿vale? Muy pequeña, que soporte la corriente que va a circular por ella, y mido la tensión en ella con el osciloscopio, lo que estoy midiendo es la tensión. Si esa tensión que estoy midiendo la divido entre la resistencia, que estoy poniendo aquí, una resistencia de 0,01 ohmios, por ejemplo, obtengo la intensidad. Es una forma indirecta de medir la intensidad con un osciloscopio. Bien, entonces, ¿qué veríamos en el osciloscopio? Veríamos que la corriente hace esto, aumenta y disminuye, ¿vale? Entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? ¿Sí? Se carga cuando este está cerrado, y se descarga cuando este está abierto, y se descarga. Nunca llega a descargarse del todo, ¿vale? Bien, entonces, ¿y qué pasa con la tensión de salida? Cuando se carga la bobina, este diodo no conduce. Este condensador, ¿qué es lo que va a hacer? A aportar la corriente que demanda la carga. Es decir, que este condensador se descarga por la carga, ¿vale? Por la resistencia, se descarga ahí. Entonces, lo que estamos viendo en este tiempo en el que el transistor está en on, ¿vale? El transistor está en on, lo que veo es que la tensión de salida disminuye porque este condensador se descarga. Lo estoy exagerando, Esta variación suele ser pequeña, esa variación, esa descarga suele ser pequeña. Y cuando la bobina se descarga, carga el condensador, es decir, que la corriente aumentaría, la tensión en la salida aumentaría, y así estaría oscilando la tensión de salida entre un valor máximo y un valor mínimo. Y ya digo que esa oscilación, ese rizado, es pequeño, ¿vale? Dependerá, lógicamente, de la capacidad de ese condensador. Y ahora una pregunta. ¿Cómo mantiene la tensión de salida constante este circuito a pesar de que la tensión de entrada varíe? A pesar de que la tensión de entrada varíe aquí, ¿cómo se mantiene constante la tensión aquí? Bien, la tensión aquí se mantiene constante gracias a esta realimentación. Aquí tengo
un divisor de tensión con estas dos resistencias, y este circuito integrado vamos a entrar en él. Fíjate, cuando son sencillos merece la pena hacer un esfuerzo, ¿vale? Cuando son sencillos, cuando son complicados, pues huimos de lo que hay dentro y solo nos fijamos en lo que hay por el circuito de entrada y por el circuito de salida. Pero en este caso, bueno, no es muy complicado. Fíjate, aquí tenemos un amplificador, que lo que está haciendo es amplificando la diferencia de la tensión que le llega por la entrada negativa. La tensión que le llega por la entrada negativa es la tensión que tengo aquí en esta resistencia. Y como sabes, es debido a un divisor de tensión. La tensión aquí es igual a la tensión total que se va a repartir, que es la tensión de salida, multiplicada por la resistencia en la cual quiero calcular la tensión, y dividido de la suma de las dos resistencias que forman el divisor de tensión. Esto ya te lo expliqué al principio del curso, ¿vale? Los divisores famosos de tensión. Entonces, eligiendo los valores de las resistencias, conseguimos aquí la tensión que yo quiera. ¿Por qué? Porque este circuito integrado va a hacer que la tensión en la entrada 2, va a hacer que la tensión en este punto, sea de 1,23. ¿Y por qué? Porque lo que está haciendo este amplificador es haciendo la diferencia entre esta tensión que genera él internamente de 1,23 voltios y la tensión que tengo en su entrada negativa, que es la tensión que tengo en R2. Y lo que va a hacer es que si no son iguales, imagínate que esta tensión disminuya por debajo de 12 voltios. Entonces aquí vamos a tener en R2, debido a su valor, vamos a tener un valor menor de 1,23 voltios. Si esta tensión V2 es menor de 1,23 voltios, aquí tengo 1,23 y aquí tengo un valor menor de 1,23, la diferencia es un valor positivo. Imagínate, un voltio, por decir algo, 0,5 voltios. Entonces, esta tensión positiva entra en esta entrada negativa. ¿Y aquí qué tengo? Aquí lo que tengo es un comparador. ¿Y qué está comparando? Fíjate, lo que está comparando es esta onda que genera él, y la está sumando a una señal de tensión que le llega de esta resistencia, de este shunt. ¿Y esta tensión de qué depende? De la corriente que está cargando la bobina. Es decir, que a medida que esta bobina se va cargando, aumenta la corriente por el transistor, no puede superar nunca los 3 amperios, que es la corriente máxima que soporta este transistor, y aquí la tensión va aumentando, ¿vale? Entonces, esta tensión se amplifica y se suma a esta onda que tengo aquí, ¿sí? Y esa onda, lo que estamos haciendo ni más ni menos es comparando esta onda con una tensión del error, ¿vale? Fíjate, lo que se está haciendo es comparando esa onda que se está generando, es una onda en rampa, Este es un generador de 52 hercios que genera una onda en rampa. Aquí puse así la forma de una onda cuadrada, pero realmente es una onda triangular, y a esa onda triangular se le suma un valor constante. Entonces imagínate que tengamos una señal así, ¿vale? Tengamos una señal así, porque es la onda pero desplazada hacia arriba, un valor, ¿vale? O podríamos tener un valor así, mayor, mayor. Todo va a depender de la tensión que tengo aquí en esta resistencia, que se va a amplificar y se va a sumar a esa onda. Entonces esta onda triangular puede subir o bajar, ¿vale? Dependiendo de la corriente que circula por la bobina, Bien, y ahora observa atentamente, fíjate. Hemos dicho que este amplificador genera aquí una tensión que es proporcional al error, Si no hay error, aquí no habría tensión. Pero en este caso, esta tensión es más pequeña y aquí tengo una tensión positiva. Bien. Y esta tensión positiva se está comparando con esta tensión que tengo aquí. Entonces vamos a suponer que esta tensión que tenemos ahí en esta entrada negativa, pues tiene este valor.
Entonces, al hacer la comparación, obtenemos aquí una señal, que, como esta señal azul es mayor que esta señal que tengo en negro, pues voy a tener una tensión tal que así. ¿Vale? Aquí la señal en negro, la señal triangular, la señal por esta entrada es mayor y voy a tener una señal así. Esta es la señal, en la que estoy dibujando, es la señal que le estaríamos aplicando al transistor, ¿vale? Porque realmente aquí, si esta entrada es mayor que esta, saturaría a un nivel alto. Si esta entrada es mayor que esta, si la entrada negativa es mayor que la entrada positiva, satura a un valor, el operacional satura a un valor bajo, ¿vale? Entonces aquí, fíjate que ya al revés, si la señal azul, que es la que estoy introduciendo por aquí, es mayor, estoy poniendo que satura a nivel alto, ¿vale? Pero esta señal que estoy dibujando, es la señal que estaríamos aplicando al transistor. Es decir, que el transistor estaría conduciendo. Pero hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta señal es mayor que esta y el transistor va a estar al corte. Y estaría así. ¿Sí? Y esa sería la señal que le estaríamos aplicando a la base del transistor. Vale. ¿Qué va a ocurrir? Que el transistor aquí estaría cerrado, aquí estaría abierto. Imagínate que este nivel sube. Es un error mayor, ¿vale? Si es un error mayor. ¿Qué va a ocurrir si es un error mayor? Bueno, pues lo que voy a tener es que ahora el transistor está conduciendo hasta aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos más tiempo del transistor conduciendo y el transistor va a conducir desde aquí. Es decir, como estás viendo, el tiempo el que está conduciendo el transistor está cerrado, el interruptor es mayor, el tiempo en que está conduciendo es mayor y por lo tanto lo que estamos consiguiendo es aportando más corriente a la bobina, cargándose con más corriente a la bobina y por lo tanto, como está con más energía, con más corriente, va a descargar más corriente y va a aumentar la señal de salida. Es decir, que si la tensión esta disminuye mucho, lo que estoy haciendo es que la tensión que está entrando por aquí aumenta y los tiempos de conducción del transistor aumentan y por lo tanto se carga con más corriente a la bobina y cede más energía, más tensión a la salida. ¿Para qué? Para que la salida se mantenga constante, porque la tendencia es que disminuyó la tensión de salida, porque colocamos aquí una resistencia más pequeña, pide más corriente, y el circuito reacciona, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer el circuito es cargar más corriente en la bobina para que descargue más corriente al condensador, este aumente y mantengamos la tensión de salida constante. Entonces, este es el efecto de feedback que hablan los ingleses, o de retroalimentación o de realimentación, para estabilizar la tensión de salida. Ahora bien, fíjate que si la corriente por aquí aumenta en exceso, la tensión aquí también aumenta. La tensión aquí también aumenta, la tensión aquí también aumenta, la tensión aquí también aumenta. Es decir, que esta señal triangular subiría y en vez de ser esta negra que trabajábamos, va a ser esta a puntos, ¿vale? Entonces, fíjate que si esta señal se desplaza hacia arriba, los tiempos de conducción del transistor son menores. Los tiempos de conducción del transistor son menores. Cuanto mayor sea esta señal triangular que la señal azul, más se desplaza hacia arriba la señal triangular que la azul, los tiempos de conducción del transistor son menores y así hacemos una limitación de la corriente de carga por la bobina. Es decir, que este shunt lo que está haciendo es también una retroalimentación de tal manera que frene la carga de esta bobina, no se dispare la corriente de carga por esa bobina, ¿vale? También el circuito tiene una protección frente a tensiones bajas, de tal manera que si tengo una tensión baja de alimentación, automáticamente el integrado deja de trabajar, ¿vale? Deja de estar oscilando y por lo tanto el circuito no tendría tensión a la salida. También tiene un control de corriente y un control de temperatura, como habíamos dicho. ¿Qué más podemos aportar de este integrado? Que necesita una red
C, una resistencia y un condensador ahí, para estabilizar el funcionamiento del transistor. Esto lo que crea es un polo para hacer el circuito que no esté oscilando, la tensión de salida sea más estable. Es un poco complejo de explicar y de entender. Simplemente quedaros con que aquí hay que elegir una resistencia y un condensador para que el circuito esté lo más estable posible, no tenga oscilaciones, ¿vale? Y nada más. El diodo este suele ser un diodo Shockley porque tiene una tensión más pequeña y podemos tener tensiones en la salida pequeñas, y podría ser también un diodo de recuperación inversa rápido, un diodo rápido de recuperación, es decir, que conmute rápidamente, pero normalmente suelen ser Schottky. Pues nada, voy a comentarte algo de este integrado y de cómo serían los valores de estos elementos para conseguir a partir de 5 voltios mínimo de entrada una tensión de 12 voltios, por ejemplo. Vale, venga, no te lo pierdas. Bien, cuando vas a trabajar con este circuito integrado para hacer un convertidor de corriente continua a continua de tipo elevador, como te he explicado, tienes que tener en cuenta los siguientes detalles. La tensión de salida siempre tendrá que ser menor o igual a 60 voltios, ¿vale? Y la tensión de salida tendrá que ser siempre menor o igual a la tensión mínima de entrada multiplicada por 10, o lo que es lo mismo. Si divides la tensión de salida que quieres entre la tensión mínima que vas a tener en la entrada, tendrá que resultar un valor menor o igual a 10. Como mucho 10, de ahí hacia abajo. Luego la corriente que quieras que circule por la carga, la corriente máxima por la carga, tendrá que ser siempre menor o igual a la tensión mínima multiplicada por 2,1 amperios y dividido de la tensión de salida. Por ejemplo, en este convertidor que te estoy explicando, te he puesto como ejemplo una tensión de salida de 12 voltios y una tensión mínima de entrada de 5 voltios. Por lo tanto, multiplicamos esto y obtenemos que la corriente máxima que puedo tener a la salida será menor o igual a 0,8 amperios, más o menos, 0,875. Nunca hay que llegar al límite. Lo que haríamos sería fijarla en 0,8 amperios, ¿vale? Fíjate, siempre muy importante, y es que la potencia que tengo en la entrada, la potencia que me suministra la fuente en la entrada, será el producto de la tensión de entrada por la corriente que suministre esa fuente. Y esa siempre va a ser mayor que la potencia que tengo en la salida. Es decir, que si en la salida tengo 12 voltios y puedo suministrar una corriente de 0,8 amperios, si multiplicas 12 por 0,8 obtienes una potencia de salida de 9,6 vatios. En la entrada tendríamos que aportar siempre algo más de 9,6 vatios. ¿Por qué? Porque siempre una parte me va a caer, me va a consumir la potencia en el regulador y muy poco en las resistencias, ¿vale? Entonces, tener siempre esto en cuenta porque es muy importante. Bien, por lo que respecta a los componentes utilizados, tenemos que a partir de una tensión mínima de 5 voltios, ¿vale? Una tensión mínima que puede fluctuar entre 5, 6, 7 voltios, para conseguir esos 12 voltios de salida, pues vamos a aportar aquí un condensador de 100 nanofaradios, y que puede ser un condensador de este tipo. Luego un condensador electrolítico de 10 microfaradios, también SMD. Un condensador de 330 nanofaradios, una resistencia de 2K2, aquí una bobina de estas SMD de 100 microhenrios, un diodo Schottky SS12 o 1N5817. Aquí podríamos poner un potenciómetro de 100K si queremos conseguir una tensión variable, ¿vale? No lo recomiendo, es peligroso porque si disminuimos aquí el potenciómetro hasta 0, vemos que la tensión que tendríamos aquí sería justa la tensión de 1,23 voltios, porque aquí está este integrado, recuerda que siempre va a fijar aquí una tensión de 1,23 voltios, ¿vale?
Entonces, lo interesante aquí sería poner una resistencia fija y una resistencia variable en serie, ¿vale? Para que, aunque la resistencia variable fuera 0, siempre tuviésemos aquí una tensión, para limitar aquí la tensión, que siempre va a tener que ser mayor que la entrada, ¿vale? Bien, y aquí nada, un condensador de salida de 220 microfaradios, 35 voltios por ejemplo, y aquí la carga. Por último, si te decides a colocar un potenciómetro para ajustar la tensión de salida, debes primeramente desconectar la carga, ajustar la tensión de salida y luego conectar la carga. Y nada, esto es simplemente el circuito muy sencillo para construir. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que te sirva, que seguro que te va a servir, y nada, seguimos con más materia porque veremos en próximos vídeos también cómo conseguir un convertidor de corriente continua a continua, pero reductor, ¿vale? Es decir, que si tengo 300 voltios a la entrada, cómo conseguir 24 voltios, 5 voltios, etcétera, etcétera. Fijaros que este tipo de reguladores se llaman reguladores conmutados porque los transistores trabajan en la zona de corte y saturación, es decir, la energía, la potencia que se pierde aquí es mucho menor que la que se pierde en un regulador lineal, como por ejemplo la familia de 7805, 12, 79XX, bueno, como se suele llamar, un LM315, 335, en fin, todos esos reguladores lineales, ahí la potencia que se pierde es mucho mayor que la que se pierde en este tipo de convertidores, que son los que se utilicen más, ¿vale? Nada. Venga, no me enrollo más y hasta la próxima clase. Chao.